porque fíjate que la experiencia cercana a la muerte tú lo vives con tal intensidad y cuando la rememoras con tal fuerza que es uno de los recuerdos más potentes y más poderosos que has tenido en tu vida. Bueno, pues muy buenas, aquí estamos de nuevo, desatados, desatadas, ¿cómo estáis? Y en esta ocasión tenemos un nuevo invitado que ya estuvo con nosotros como hace 2 años, creo recordar, el doctor Miguel Ángel Pertierra. Doctor, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Fernando, pues encantado de estar contigo. Hacía tiempo que no hablábamos por mores de la vida, tú sabes que Sí, lo que ocurre, me avisaste pues que si podía acercarme a tu canal y yo encantado, sabes que siempre hablar no, contigo, encantado y la verdad es es un buen que sitio. es un auténtico placer, te doy las gracias por estar de nuevo aquí. Sí, efectivamente, yo creo que fue hace como 2 años, creo recordar que fue. Estuve revisando las fechas, creo que fue en enero del 24 sería más o menos. Y Sí. estuvimos hablando de, bueno, de tus investigaciones. Y bueno, para quien no conozca al doctor, pues doctor Miguel Ángel Pertierra, casi sobran las presentaciones, pero bueno, doctor en medicina y cirugía, gran investigador de todo tipo de fenómenos del misterio y de lo desconocido. Eh, participas en un montón de medios y eres conocido por televisión, radio, en fin. Eh, También eres director del podcast, bueno, llevas el podcast La Rueda del Misterio, si no me equivoco. Has escrito, creo que con el libro del que vamos a hablar hoy, 3 libros, puede ser, y hablamos yo creo que uno de tus libros en la ocasión anterior, La Última Puerta, luego tienes otro que es Milagros Médicos, creo recordar, Sí. y este que se titula No tengo miedo a la muerte, un poco abundando en el tema este de las experiencias cercanas a la muerte y todo este tipo de fenómenos de los que, bueno, pues hablaremos en esta ocasión también. Y bueno, además tú como testigo en primera persona de una ECM también, que la contaste y creo recordar en la entrevista anterior, quizá hablemos de ello también un poquito. Y nada, por arrancar un poco, yo te preguntaría, qué te ha llevado ahora a escribir, o bueno, a escribir, quizá tuvieras ya en mente hace tiempo, este libro, lo voy a mostrar por aquí, No tengo Sí, miedo a la muerte. Fernando, Descubriendo el subtítulo Descubriendo el velo del más allá. ¿Qué te ha sí. llevado a...? El velo y el umbral es aquello que hay entre la vida y la muerte. Yo creo que uno de los elementos que a mí me impacta en una de esas investigaciones. Llevo varias investigaciones simultáneamente y realmente es que tenía muchísima información y de hecho he tenido que dejar posiblemente para más volúmenes esas investigaciones porque no podía tampoco hacer un libro de 1000 páginas. Inviable, sobre todo para aquella persona que se quiera acercar y leerlo. Entonces, al tener tantísimas investigaciones, quería compartirla. Hacía años, sobre todo la experiencia cercana a la muerte, hacía 10 años que no compartía esas investigaciones, esas novedades. Eso, bueno, tú sabes que cuando a alguien le gusta investigar, como te puede pasar a ti, Sí, uno está recogiendo información y muchas veces esas informaciones se quedan en tu archivo, hoy en día digitales o incluso en esas entrevistas personales que hacemos y que realmente si no lo transmite las personas no la conocen. En estos programas de divulgación a veces que tenemos tiempo para contar algunos casos, algunos elementos de algunos casos limitados. Entonces, como había tantísima información, decidí de nuevo pues ponerme a escribir, que no es fácil. Tenía ya una parte escrita, tengo que decir, y lo he comentado muchas veces. Tengo varios libros ya comenzados y algunos de ellos, como digo, con solera, pero no por solera de bueno ni malo, sino solera de tiempo y sí. que realmente están ahí. Hay veces que uno lo va retomando, escribe una parte, pero este, como digo, tuve a posibilidad de finalizarlo y sobre todo ese elemento que todo y cada uno vamos a vivir en algún momento, que es el momento de nuestro óbito. Ese miedo ancestral que todo y cada uno de nosotros hemos podido tener o que tenemos en algún momento o que hayamos tenido, el tener miedo a la muerte. Por eso el título. Estuve pensando qué título ponerle y quise que fuese impactante, sobre todo para compartir esa falta de miedo al fallecimiento. Evidentemente, siempre uno puede estar preocupado cómo va a ser el tránsito. Me preguntaban,
Oye, y si viene alguien, te pega 2 tiros y te tira, te rompe 20 huesos. Digo, hombre, eso no es agradable para nadie. Pero Claro. lo que hay después de ese último momento, evidentemente, es donde no tengo miedo. Pero a mí le pasa a muchísimas personas, sobre todo a aquellas personas que han tenido o que hemos tenido una experiencia cercana a la muerte. Muchas veces, Fernando, es como acercarse a esa interfase entre el mar y el aire. Yo en mi tierra andaluza, en aquella zona, pues hay mucho mar y muchas veces, pues, y sobre todo de pequeño, ahora ya es más complicado, metía en la cabeza y había muchos pececitos en la playa, en los roqueos, pues como Sí. eso. Tú estás en la vida, estás en el aire y de pronto de vez en cuando puedes meter un poquito la cabeza, ver esos pececitos, esa vida que está ahí, que desde fuera a lo mejor no la puede observar con esa intensidad y realmente Claro. eso es lo que he querido transmitir y que he querido compartir con las personas pues, que se quieran acercar al libro. Fenomenal. Hombre, es un título rotundo, desde luego, rotundo. Es como una afirmación total y absoluta, ¿no? En cuanto al tema este. Quizá tenemos más miedo al sufrimiento, quizá, ¿no? Más que a lo que nos vayamos a encontrar al otro lado, ¿no? Yo creo que quizá eso es lo que más teme la gente. Es la sensación que a mí me da, por lo menos. Sí, sí, el tránsito, tú date cuenta que por mi profesión y personalmente he visto personas fallecer de muy distintas maneras, desde la más violenta a la más, decir, placentera, si se puede llamar así, y sé que entre el alfa y el omega, entre el blanco y el negro, puede haber muchos grises. Pero evidentemente la preocupación por las personas de lo que es el tránsito, ese tránsito de cuando uno pues ya está en el momento más preocupante para Sí. la vida, no preocupante para la persona, pero sí preocupante para la vida, evidentemente es muy distinto fallecer de una forma o de otra. Claro, hay que decir que eso sí te puede preocupar o crear cierta incertidumbre, yo te diría, más que preocupación. La incertidumbre porque evidentemente a todos nos gustaría que el momento de fallecimiento fuese dentro de muchos años, cuando uno tiene muchos años, Claro. con la cabeza perfectamente, físicamente perfecto, y Sí. a lo mejor mientras uno está durmiendo y ni se da cuenta. Y entonces fíjate Claro. qué bonito sería, si se puede llamar, me va a permitir, pues que uno empiece se acueste, empiece en un mundo onírico y acabe en un mundo de otra realidad completamente distinta. Esa transmutación, ese cambio sería lo mejor, pero por desgracia la experiencia me ha enseñado que no siempre ocurre así. Muchas veces es muy traumático, muy complicado. Hay veces que se distiende, esa goma de la vida se distiende durante mucho tiempo. Se estira, ¿verdad? Y el sufrimiento humano pues también está ahí. También después está la otra parte, los que se quedan, que muchas veces nos olvidamos. Ese duelo que hay veces que es mal entendido, que hay personas que perduran el duelo. El duelo hay que hacerlo. Yo estoy convencido que el duelo siempre hay que hacerlo, hay que apenarse, pero hay que apenarse porque lo echas de menos físicamente a la persona. Claro. Físicamente, pero si tú tienes la convicción de que va a pasar otra vida, incluso que te vas a poder reencontrar con una persona a la que aprecia, ya sea familiar, amigo o lo que sea, realmente te quedas con esa tranquilidad que es cuestión de tiempo, de volver a reencontrarte. Es como cuando te vas de viaje y vuelves otra vez a tu casa o alguien va a visitarte porque te ha ido de viaje a otra ciudad. Pues ese reencuentro sabe que va a estar ahí. Entonces, cuando tú tienes esa convicción, yo creo que todos esos miedos, que son humanos, miedo, ansiedad, angustia, cuando tienes esas convicciones y, ojo, basada en pruebas y en indicios, evidentemente todos esos miedos, todos esos terrores desaparecen. Quizá nos puede ayudar para disolver esos miedos el pensar que esa transición es como una especie de frontera, pero que también a lo largo de la vida vivimos otros umbrales que pasamos, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, el primer día de colegio que vas al colegio, por ejemplo, cuando eres un niño, ¿no? Es algo parecido, parecido, ¿no? Salvando las distancias, lógicamente, pero también es como enfrentarte a una situación nueva, ¿no? O cuando empiezas un trabajo, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? De ciudad, mira, yo que he cambiado muchísimas veces de ciudad,
te encuentras que no sabes lo que te va a encontrar. Cambias de casa, cambias de trabajo, de colegio, cambias de amigos o de personas de tu entorno y entonces te encuentras que no sabes, incluso muchas veces hasta de clima. Son tantos los cambios que, bueno, no sabes lo que te puede encontrar. Pues todo es lo que puede ocurrir en las personas pues que cuando han fallecido van a tener esa existencia. Yo nunca voy a llamar vida, sino esa existencia después de la vida. Te encuentras algo muy diferente. Incluso, fíjate que por todo lo que conocemos y he vivido con unas leyes, si podemos llamarle así, totalmente diferentes. Aquí no Ajá. aunque tú puedes ver familiares, amigos con corporeidad, de hecho me lo preguntaba, ¿cómo es posible que si todo es espíritu, todo es alma, todo es esencia, tú puedes ver con el cuerpo? Y yo lo que le decía es que tú tienes que reconocer a esas personas porque han pasado a ese otro lado. Si tú ves energía, no la vas a reconocer. Entonces es una Claro. forma de reconocer en ese instante inicial, porque después hay personas que han tenido o han estado en un estado más amplio, en la experiencia cercana a la muerte, ha vivido durante mucho más tiempo. Entonces, te das cuenta que son realmente una serie de lugares de existencia, de espacios, si se pueden llamar de alguna forma. Hay que decir que tenemos que utilizar este tipo de lenguaje que el que tenemos, porque ¿cómo tú defines el color rojo, vuelvo a decir, el color verde, el color amarillo a una persona que nunca ha visto desde el nacimiento? Tú tienes que explicarle, intentar explicarle, pero por mucho que No. tú seas un Cervantes, un Garcilaso de la Vega o Shakespeare, nunca va a explicárselo, nunca va a conocer a la persona hasta que esa persona no recuperase la vista y que diga, el Claro. color rojo es así, el color verde es así, el color amarillo es así. Pues eso ocurre y que realmente son unas realidades muy distintas, muy diferentes, que la interpretamos con lo que conocemos nosotros y con nuestra Claro. idiosincrasia. Muchas veces, fíjate, Fernando, lo digo, es como si a mi abuela le diésemos un smartphone. Ella nació en 1890, falleció ya hace años, y claro, le diésemos un smartphone, un teléfono de los actuales y se lo diésemos en la mano. ¿Cómo lo explicaría? En cambio, un chavalito de 15, 16 años o una chavalita, tú le das un smartphone y seguro que lo utiliza mejor que yo y te lo explica estupendamente y cómo está. Es la misma realidad, pero con distintas perspectivas. Sí, 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 es así. Estoy convencido de que es así, claro, efectivamente. Lo interpretamos todo desde nuestro lado y ese es el tema. Y bueno, empezando un poco con el libro, bueno, viendo el libro, comienzas relatando tu ECM. Tuviste una ECM, si quieres la podemos así resumir un poquito, la contamos creo que en el vídeo anterior. Y mencionas que luego hiciste una investigación sobre ti mismo con resonancia magnética funcional, creo recordar, para ver qué es lo que aparecía ahí en el cerebro cuando estabas recordando. Y me llama mucho la atención esta idea de que las ECM no se pueden considerar falsos recuerdos. Sí, totalmente de acuerdo, Fernando. Te tengo que decir que el empezar por la experiencia mía vivida es intentar comunicar a las personas qué es lo que me ha sucedido y también las investigaciones, no solamente con resonancia magnética funcional, sino las investigaciones con diadema de flujo, que también es una forma de electroencefalografía, una forma de reconocer la mente. También ha habido otros estudios que no ha querido tampoco por no enmarañar, por eso son estudios mucho más específicos, mucho más sistemáticos y mucho más, diría, farragoso para la comunicación. Entonces, lo que he querido mostrar es que cuando tú vives una experiencia cercana a la muerte, esa experiencia cercana a la muerte lo vives como real. Esta conversación que estamos teniendo no es del mundo onírico, ni nos la estamos inventando, ni la estamos fabulando, ni la estamos creando para mentirlo. No, no, es algo real, algo tangible y algo que tu cerebro, esa máquina que tenemos, ese gran desconocido. Yo lo digo muchas veces. Fíjate que yo después de la experiencia cercana a la muerte estuve estudiando neuropsicología en la facultad de lo que me interesaba y muchas otras cosas de lo que me interesaba, todo lo que había sucedido. Como digo, yo quise mostrar pues toda esa prueba científica para aquellos que son más cientifistas y que me parece muy bien, pero todas esas pruebas científicas de cómo cuando tú haces una resonancia magnética
que ahí lo que tú quieras crear no tiene nada que ver porque tu cerebro va a su ritmo. No puede mentirlo. De hecho, fueron 2 horas y 9 minutos exactamente en una máquina tumbado en una resonancia, calibrando porque cada uno tenemos nuestra forma de pensamiento. Hay unas personas que su memoria es de un tipo, otro de otro, y entonces, cómo en un momento determinado, en esas pruebas que se hacen, se compara una experiencia cerca de la muerte con algo real y con algo imaginado, y cómo lo real y la experiencia cerca de la muerte, pues prácticamente tú la puedes solapar porque es algo real, pero cuando te va, por ejemplo, la diadema de flujo, ahí está también, y de hecho pongo gráfico. Estuve tentado de ponerlo todo en color para poder hacerlo y que lo pudiesen ver, pero bueno, realmente creo que se entiende bastante bien esos gráficos donde tu experiencia cerca de la muerte, la mía, y también podía haber puesto la de muchas personas que lo han vivido, pero para que nadie dijese, no, es que el estudio tú lo haces. No, como yo sé lo que he vivido 100%, pues realmente pude poner y demostrar que esa experiencia cerca de la muerte se estimula cuando tú la rememoras, se estimulan esas ondas cerebrales que son las de los recuerdos, que la misma que, por ejemplo, cuando nació mi hijo, esos recuerdos importantes, intensos. Cuando estábamos hace un par de años hablando en Pancorvo, bajando esa cuesta de la iglesia, donde nuestro amigo común, Juanjo López, había hecho ese congreso tan maravilloso, y estamos hablando. Y eso, cuando yo hablo de eso, mi cerebro emite onda gamma porque está tirando de mi zona central, pero es que es compatible con lo que aparece en la resonancia magnética funcional y en otras pruebas que se han hecho, esas otras pruebas profundas. No las estoy generando, no las estoy inventando, sino que son algo real. Por ende, cuando tú tienes una prueba real, es como cuando te hacen una analítica y el colesterol te sale en 350. Y es eso. Colesterol en sangre. Nadie va a decir, no, esto es una imaginación. Hombre, la máquina puede fallar, pero claro, si está bien plantada, es lo que hay. Sí, no, además contundente, ¿no? Quiero decir que eso sería casi una prueba definitiva de que efectivamente las experiencias cercanas a la muerte es algo vivido y muy real. O sea, claro. Y yo le pondría el acento vívido también, ¿eh? Vívido porque... Vívido. También. Vívido y vivido, ¿eh? Le digo vívido y vivido, efectivamente. Porque fíjate que la experiencia cercana a la muerte tú lo vives con tal intensidad y cuando la rememoras con tal fuerza que es uno de los recuerdos más potentes y más poderosos que has tenido en tu vida. Fíjate, yo ya peino cana y casi la despeino, pero que uno lo recuerda de una forma intensísima. Y ojo, y el cambio de la vida es un giro para uno. Sí. Más rápido, para otro más lento, pero un giro en su vida. Eso comentábamos. Cómo te cambia la mentalidad, cómo te cambia tu forma de ver las cosas. No la forma tampoco de que tú digas ni eres un santo, ni eres, evidentemente tienes que continuar viviendo, pero en la mentalidad de cómo tienes que aceptar y enfrentarte a muchas cosas cambia rotundamente. Además, seguramente son las experiencias más trascendentales para muchas personas de toda su vida, casi con toda seguridad, me atrevo a decir, ¿no? Supongo yo. Sí, yo todo y cada una de las personas, algunos positivos, otros menos positivos, pero son trascendentales. Fíjate que yo ese hilo de Ariadna, cuando Ariadna va a buscar a Teseo al Minotauro, ese hilo que une todo y cada una de las experiencias, cada una distinta y diferente, para ello ha sido un shock en muchos aspectos, le ha solucionado su vida, porque muchas veces acaban pues con grandes secuelas, con problemas incluso económicos, familiares, personales, porque pues, no decir que todo es que, aparte que tú puedas vivir una experiencia positiva o no, pero que realmente lo que sí es una de las cosas que le impacta a toda y cada una de las personas es esa ausencia del miedo a la muerte. Fíjate qué conclusión común se puede sacar, qué enseñanza, si se puede decir de alguna forma, en todas aquellas personas que la hemos vivido, porque, como digo, te cambia la vida, te cambia la percepción. Incluso hay personas, fíjate, hace unos meses estaba en la ciudad de Zaragoza, donde pues, se celebraba
un encuentro además de experiencia cercana a la muerte, y una persona pues me comentaba que llevaba muchos años pues con una experiencia que no sabía si era o no era, y incluso le había surgido que le había costado un estado de ánimo bajo. Sí, Me acuerdo que yo al día siguiente, era de madrugada, hablábamos 4 personas y yo se lo decía, digo, espérate a mañana y toma la decisión si lo que has tenido o no una experiencia cercana a la muerte. Cuando concluyó y vio que su experiencia era muy similar en muchos aspectos a la que yo había vivido, claro, recuerdo la cara de esa persona cuando se acercó, claro. sonriente, eufórica y diciendo, y plena, diciendo, lo he vivido, me ha cambiado. Le había producido por eso digo, una subcusión vital Sí, importantísima. En sí, ese sí. caso, te das cuenta que es una realidad que está ahí. Es curioso, Fernando, fíjate que hace unos años se negaba la existencia de la experiencia cercana a la muerte. Hoy en día, lo único que podemos plantear es cuál es la causa. Depende de la Ajá. visualización, cuál es la causa. Pero realmente, por ejemplo, ahí es lo último que se ha hecho desde el punto de vista escéptico, el proyecto Neptuno o Neptuno, Ujú. que intenta explicar desde un punto de vista neurofisiológico la experiencia cercana a la muerte. Pero ya Sí, nadie se plantea que es alguien que se lo ha inventado, que es ya. una fuerza que lo que quiere es para darse importancia. No, no, ya es una realidad. Ya es algo concreto y conciso que existe y que hay que ponerle nombre. O sea, ¿tú crees entonces que la ciencia se está abriendo un poco más a a todo este tema? Porque yo lo que sí veo es que cada vez en redes, en YouTube, en otros medios, es un tema que va en aumento. O sea, cantidad de entrevistas, de vídeos, de información, de libros. No sé Sí. si es así. ¿Tú crees que sí? Que hay un cambio, hay un... Ya no solo, Fernando, en el mundo de la difusión, sino en el mundo científico. Si tú Ujú. te vas a pues, Medline o te vas a MedPlus o te vas a Academia Edu o ResearchGate, que son Ujú. los grandes, uno de los grandes y otros muchísimos más, no quiero dejar Sí. ninguno y que nadie se nos moleste, pero tú te vas a los grandes investigaciones que existen, paper, incluso esos elementos previos, el que muchas veces tengo acceso de las investigaciones, te das cuenta, pues que no solamente está Sam Parnham en Estados Unidos investigando, sino que hay muchísimas personas, muchísimos científicos de todos los tipos, incluso personas bueno, que se acercan a intentar investigar seriamente, porque eso es importante, seriamente qué es lo que ocurre. Incluso se hacen recopilaciones de todas las investigaciones a ver qué es lo que hay. Lo importante es que cada uno tiene su punto de vista y lo que Ya. intentamos es buscar una conclusión final. Es como subir una escalera. Tú, Ajá. una escalera de 1000 peldaños no la subes de la primera a la última, no sé que sea Superman o Iron Sí. Man. Tú la subes de 1 o 2 o de 3 en 3 como mucho, pero tienes que ir subiendo poco a poco. Y hay veces que te encuentras un límite y no puedes seguir, y hasta que no lleguen las nuevas tecnologías, por ejemplo, fíjate que cuando yo tuve la experiencia de cerca de la muerte, la diadema de flujo, la resonancia funcional y otras pruebas que hay, no existían, ni se le esperaba. Curiosamente Ya. van surgiendo estas nuevas tecnologías que nos ayudan a comprender y a explicar qué es lo que puede suceder. Fíjate que lo que hablaba Aurobindo Mm. en 1914, 1916, sobre la supraconciencia, se ha puesto otra vez de moda. Sí, Y, sí, y hay totalmente. personas que han cogido su idea y la están Sí, sí. adaptando y la están mostrando como propia, pero ya un señor como Aurobindo, Mm. en su libro de Divine Life, pues realmente Totalmente. lo presentaba ya. Por lo cual, fíjate que esos elementos, esos estudios que se están haciendo alrededor de todo el mundo, unos con más medio, otros menos medio, otros uno de una forma, otro de... A mí me interesa todo y cada uno de ellos, aunque tengo que decir que la recopilación de los casos es una de las cosas que más me apasiona, porque empiezas a conocer casos reales y casos Ujú. personales. Sí, Y sí, sí, sí. porque, por ejemplo, cuando dicen en un estudio de 300, de 200, de 50, tú lo lees, es un estudio a lo mejor muy interesante. Yo eso desde el punto científico, pero pierde Sí.
esa emocionalidad, esa personalidad, es lo que comentaba antes de empezar. Una entrevista está muy bien, lo hacemos y está genial porque las técnicas nos permiten, estar en 2 ciudades distantes que no podríamos hacerlo de otra forma, pero Sí, si estas mismas entrevistas o esas mismas entrevistas cuando se hacen en persona son muchos más elementos los que te llegan, cómo la sí, persona vibra, cómo la persona todo. se emociona, cómo esos microgestos vitales, la postura de la persona, el tono, el timbre, eso que Sí, se sí, sí, capta, sí. como dicen en mi tierra Andalucía, ese no sé qué, ese qué sé yo, Sí, lo sí, puedes tener ahí y es mucho más mucho más sí, potente, por lo cual aprendes muchísimo y te das cuenta cuando recoges casos que, por ejemplo, existen casos similares en distintos sitios de personas que ni se conocen. Mira, si me permite, te voy a sí, contar un sí, caso por que me ha supuesto. hace muy poquito y que realmente me ha asombrado. Eh, un redactor de Cuarto Milenio, muy amigo, pues me llamaba y me dice, mira, Miguel Ángel, el libro, pues estábamos hablando de él y de otras muchas cosas. Me dice, pero dice, te llamaba porque alguien, también muy conocido, que médico de profesión, dice que estando pues, en una intervención quirúrgica muy, muy grave, pues le pasó lo mismo que tú cuentas en uno de tus capítulos. Dice, es que lo exactamente similar. Yo cuento una historia donde una persona totalmente escéptica vive la presencia de uno de esos llamados ángeles de hospital. Se llama ángel de hospital por darle algún nombre. O sea, Mm, por una fractura de tibia y peroné y esta persona sí. por una intervención quirúrgica, pero las historias son completamente similares. O Ajá, personas, ajá. curiosamente, 2 realizadores de televisión de 2 ciudades distintas que ni se conocen, pero aproximadamente a la misma edad, que después de una meningitis meningocócica tienen prácticamente la misma experiencia. O 2 arquitectos que, bueno, de 2 épocas muy diferentes, uno Sí, muy conocido, no puedo, evidentemente, no voy a sí, sí. decir quién es ni nada, pero como digo, todos con nombre y apellido, porque eso es una cosa importante, guardar la intimidad de la persona. La privacidad, ¿verdad? Porque muchas veces cuando uno pone fulanito, menganito, zutanito, se acerca Sí, todo tipo de personas. sí, sí, sí. Pues como digo, 2 arquitectos viven lo mismo realmente, y uno, ya digo, me lo cuenta porque dice que él es escéptico, pero ¿qué le ha pasado? Es que eso es lo bonito, Eso es porque lo escéptico interesante. no significa negacionista, pero cuando un escéptico le pasa algo, dice, a mí me ha pasado, pero ¿qué Claro, me ha claro. ocurrido? Porque claro, es inesperado. Eso le pasó a Eber Alexander. Eber Alexander era un Efectivamente. experiencia cercana a la muerte. Todo era, Mm, bueno, un constructo hasta que le pasa a él. Muchas sí, veces sí. estas cosas, hasta que te pasa a ti, si es que te pasa, o a alguien muy Sí, cercano, no toma uno conciencia de la realidad tan claro, importante claro. que es. Tremendo, ¿eh? Hablas de otra realidad cuando uno tiene este tipo de experiencias, cuando tú tuviste tu experiencia, hablas de, bueno, has puesto la metáfora muy bonita antes de meter la cabeza debajo del agua. Accedes a otra realidad, pero yo te preguntaría, qué es esta otra realidad? ¿Cuáles son las características de esta otra realidad? ¿Sabemos algo más? ¿Intuyes algo más? ¿Has descubierto algo más? ¿Está aquí paralelamente a este universo nuestro? ¿Es un universo paralelo? ¿Es otra dimensión? ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Alguna Mira, cosa que tú hayas descubierto? te voy a contar, un amigo me decía que había tenido una experiencia cercana a la muerte, precisamente. Todavía no lo he querido sacar en ningún sitio, pero me decía que esto es como las ondas de radio. Estamos atravesados por las ondas de radio, de radiocomunicación, incluso las ondas espaciales de radio. Pero como tú no tengas el sintonizador, como tú no tengas el aparataje, como tú no tengas la parabólica o el radiotelescopio, tú no la Mm, percibes. En cambio, estamos atravesados, incluso ahora, por señales wifi, por señales Bluetooth, total. son Mm, visibles, pero ¿son reales? Sí. sí, ¿Por qué son reales? Porque ahora las podemos captar. Pero los romanos también recibían ondas de radio del espacio exterior, o muones, por ejemplo. sí. ¿Lo captaban? No, pero si te vas, por ejemplo, a la pirámide de Egipto, hay sensores de muones que reciben esa radiación cósmica. Por lo cual,
son realidades que están ahí simultáneas, totalmente simultánea a las nuestras. Es curioso porque las personas, cuando tú la escuchas, por eso es importante no solamente hacer lo que es una batería de preguntas, sino escuchar a la persona, ver qué es lo que te cuenta, dejarla hablar, entrevistarla y volver otra vez a hablar con ella, te das cuenta pues que cada uno te va a contar esa historia, vuelvo a decir, con su idiosincrasia, con su Claro. mentalidad, con su forma. Me lo hablaba precisamente en una reunión del Colegio de Médicos de la ciudad de Málaga, que me habían invitado y me invitaron varias veces para hablar de experiencias cercanas a la muerte, y hablaba con distintos personas de distintas religiones. Y lo decía, que cómo vivían cada uno. Donde yo me he movido principalmente, hay una ciudad donde hay distintas religiones, distintas culturas, y te das cuenta que cada uno le pone las palabras de su religión, de su cultura, de su ideología, pero realmente es lo mismo. Son unos espacios muy diferentes donde aquello que podemos llamar energía o podemos llamar esencia, es que me da igual el nombre. Algunos le Sí, llaman alma, otros le llaman espíritu, otros le llaman sí, conciencia, otros le llaman Gaia, me da exactamente igual. Es la sí. misma realidad, está ahí. Y que para algunos, pues evidentemente, lo que ven no lo pueden explicar. Vuelvo a decir, hay una serie de situaciones que no puedo explicar, pero sí parece que puede haber como distintos niveles. Había precisamente uno de los casos donde me hablaba de una especie de esfera y me decía, es que como es, tú estás en todas las dimensiones a la vez, en todos los momentos. Cuando sales de esa esfera, entras en otra esfera donde hay otras cosas distintas, otros elementos distintos, donde Ajá. las situaciones son diferentes. Si fuese Dante, diríamos los distintos niveles Mm, del infierno claro. de Dante, en Sí, este sí, caso como del distintas. Sí. distintos niveles, porque tenemos Mm, que ponerle algún nombre. A lo mejor no son niveles, pero sí son cosas muy diferentes que nos vamos a encontrar y que se están encontrando estas personas. Pero estas personas a lo largo del mundo, que es curioso que, por ejemplo, en Occidente hablamos de túnel y, por ejemplo, en Oriente hablan de puente. Fíjate, Ajá. muchas veces es Sí, sí, sí. el cambio, es simplemente la transmutación del cuerpo físico a lo que no es cuerpo físico. Sí, sí, sí. En Oriente te van a hablar del bardo todo, la transformación Claro. del cuerpo en esencia a través de la audición. Pues vale, pues Ujú, me ujú, parece ujú, todo ujú. correcto, porque es una forma de explicar. No son creencias, son vivencias, que es Son lo que vivencias. es lo importante. Son cosas que muchísimas personas lo han vivido. Muchos todavía no se atreven a contarlo. Hay que decir que, aunque ha habido una ampliación y que, bueno, te lo cuentan y que cuando encuentran, por ejemplo, el entorno, como pueda ser mi persona o otras muchas Sí, personas, se lo cuentan, se abren porque la persona necesita abrirlo, muchas veces en público ni la familia lo sabe. Ni la familia lo sabe por el curioso. dirán, por esa lacra. Desgraciadamente vivimos en un mundo que esa lacra te la imponen y en cierto ámbito es complicado. Pero llega un momento que a lo mejor te da exactamente igual el que te ponga o no esa intento de Sí, lacra, ese sí, sello. Al sí, revés, sí. una forma de Adalid y bueno, y yo, por ejemplo, recuerdo el caso de Hans Berger, el Mm, descubridor del electroencefalograma, que sí, el electroencefalograma y le dijeron que era un mentiroso, que es que se lo estaba inventando, que el cerebro no podía tener estimulación eléctrica, que no podía sí, sí, haber. sí, Hoy sí, en sí. día no hay ningún hospital ni ningún centro que hable de neurología, neuropsicología, neurofisiología que no tenga un aparato Un de esto. aparato de estos, Claro, y claro. Asperger no son esas personas denostadas por la ciencia, que hay muchísimas a lo largo de toda la historia ha habido y seguirá Sí, sí. habiendo Y denostados. seguirá habiendo, efectivamente. Porque hay personas, pues como ocurrió hace 50 años, 60 años, que el que hablaba de planetas extrasolares, pues era un denostado. Giordano Bruno, Totalmente. por decir que existían otros mundos Sí. en otros sitios que incluso podía existir vida, Mm. lo quemaron en Campo de Fiore en 1700, creo Sí, que sí. sé, no recuerdo mal. Hoy en día, si alguien dice, un científico dice que existe hay una Sí, supertierra, sí, sí, sí. llamarla de alguna forma, posiblemente habitable y que pueda haber vida, no estamos hablando de marcianitos verdes. Estamos hablando de De vida otras en cosas, la Tierra. claro. Se le escucha,
Se le escucha y se plantea que sí. Por lo cual, hay que decir que tienen que haber esas personas que van con el ariete de la investigación, porque si no, todavía seguiríamos tirándonos piedras, que bueno, desgraciadamente todavía hay muchas personas que se las tiran y estaríamos pues en una época totalmente terrible, que desgraciadamente todavía estamos. Todavía estamos, sí. Me estaba acordando también del propio Galileo, casi Sí, también. bueno, Galileo era amigo del Papa, pero él le costó Claro. una reclusión y a su hija meterlo en una Efectivamente. cárcel de por vida. Fue terrible. La historia de Galileo Fue terrible, sí, fue terrible, tremendo. terrible, y de hecho hay una frase que se le atribuye, no se sabe si está, porque Galileo decía que el Sol era el centro del sistema solar, no la Tierra, y dijo que, y sin embargo se mueve. O sea, sin embargo, está ahí, se le atribuye, no se Se sabe atribuye, sí. maravillosas frases pues que están ahí y son esos denostados, pero ahí están Madame Curie y otros muchísimos. Bueno, nuestro Ramón y Cajal, premio Nobel, no le hacen ni caso aquí en España y gracias a que fue a un encuentro y un de estos científicos, unos popes científicos, miró por el microscopio. Prácticamente hablan que Ramón y Cajal lo cogió del brazo y le dijo, por favor, que mirase, porque decía que cómo el cerebro iba a tener células con un cuerpo muy gordito y un cable y después con muchos pinchos, con las dendritas. Eso era mentira, que se lo estaba inventando. Premio Nobel en 1900. Claro. Ideas revolucionarias, ¿no? Claro. Que no encajan a primera vista y que luego evidentemente se... Muchas veces, Fernando, no interesa, hay personas que no Claro. Hay intereses detrás. Esa cátedra de tranquilidad, de estar haciendo y contando lo mismo, y que cuando surge algo, pues puede ser que ya no tengan más remedio, porque también ocurre distinto. ¿Cuántas personas han denostado, por ejemplo, a los planetas extrasolares y ahora se han apuntado al carro? ¿Cuántas personas exactamente han denostado incluso distintas cosas de la ciencia? Bueno, hay un fenómeno que a mí me tiene, bueno, enganchado, intrigado, y he encontrado casos aquí en España no publicados, que es el síndrome de Lázaro. Aquellas personas que fallecen, no estamos diciendo de muerte clínica, sino que fallecen y siguen teniendo conciencia, su cerebro a cero, su corazón a cero, y que ya realmente la han intentado reanimar y están directamente para ir a la morgue y vuelven otra vez a la vida espontáneamente. Hay 80 y tantos casos recogidos en artículos. Yo he tenido la ocasión de recoger varios casos, pero todavía con una vuelta de tuerca, algunos de ellos con experiencia cercana a la muerte. Eso te iba a preguntar. Claro, entonces tú te planteas una persona que está muerta, que tiene conciencia, que puede ver todo lo que ocurre a su alrededor, incluso durante bastante tiempo, y que realmente su cerebro no emite ningún tipo de actividad, pero en cambio puede reconocer y conocer. O sea, tiene una experiencia cercana a la muerte estando muerto. No muerte clínica, estamos hablando de fallecimiento. Muerto, definitivamente. Claro, eso que era una falacia para muchos, llegó un médico de urgencia, un jefe de servicio de urgencia del hospital de Helsinki, llamado Lincoln, en 1982, dijo, señores, tengo este caso con esto. Y a partir de ahí se han publicado 80 y tantos casos en hospitales alrededor de todo el mundo. Pero es que aquí en España, ya digo, ha habido varios casos. En Latinoamérica yo he podido recoger de primera mano, incluso con informe, también casos. Un caso. Entonces, tú dices, claro, ya no les queda más remedio que decir, hombre, es una realidad. Pero al principio, denostado completamente el que decía que se me ha muerto alguien y ha vuelto a la vida. Habrá tenido una catatonía, ¿no? Pero cuando ya tú tienes todos los electrodos, le haces un electroencefalograma y está muerto, no, muertísimo, y vuelve otra vez a la vida, tú dices, ¿esto qué pasa? ¿Qué ocurre? Que sucede desde hace muchísimo tiempo. El primer caso que yo tengo recogido personalmente de ese síndrome de Lázaro es una persona en el año 1952, familiar de la investigadora Mari Carmen Huete, donde esa chica pues tiene una parada cardíaca durante una intervención y muere, y los cirujanos ya van a hablar incluso con la madre, y la madre va a amortajarla, que era la costumbre típica de la época. ¿Cuánto tiempo había pasado desde hasta eso? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar el síndrome de Lázaro? El síndrome de Lázaro es cuando ya el especialista, el médico, ya desiste de reactivar a la persona. De hecho, hay casos de 75, 80 minutos de reanimación y la persona
está muerta, está fallecida, y hay casos hasta de 3 horas. De 3 horas. Constatado, ¿eh? Constatado. Tremendo, Estoy hablando, constatado 3 horas desde que el cirujano, el intensivista, el anestesista, el Sí. especialista ha dicho, ya no podemos más, ya no es reanimable, y la persona vuelve otra vez a la vida. De hecho, el primer caso está a 75 minutos de una mujer de 68 años que tiene un infarto de miocardio. Y está 68 minutos, o sea, 75 minutos muerta, y vuelve otra vez a la vida, y a la semana se va a su casa. O sea, fíjate, de estar muerta y ir a enterrarla, volver otra vez a la vida, y a la semana se va a su casa después de haber pasado, bueno, el infarto, el tratamiento. Claro. Pues estos casos quizás son los más interesantes a la hora de dar si hubiera una ECM o una visión o una experiencia ahí, claro, serían los más. Hay claro. varios. Es que hay varios. Como te digo, el primer caso de María Carmen Huete, donde ella, esta niña Angelita, la única que digo, porque la mujer falleció y bueno, está ahí. De hecho, María Carmen me dio permiso, lo llevamos incluso para distintos reportajes, recogimos toda la información y demás. Y de hecho, las monjas estaban ya rezando dentro del quirófano. La madre pues va pues, a darle ese abrazo, la niña, que lo está viendo todo desde fuera, vuelve otra vez a la vida, y los cirujanos tienen que volver a reintervenirla. De hecho, cuando vuelve otra vez a la vida, las monjas empiezan a decir milagro, milagro, y durante muchísimos años esa niña, esa mujer, porque esto le pasó con 5, 6, 7 años y falleció a los 59 años, se conocía como la niña milagro, porque claro, había sido, claro, para la cultura católica es un milagro volver a la vida. Hoy en día, pues no vamos a entrar en el mundo de religión, pero hay otros muchísimos casos donde ocurre, o por ejemplo en la ciudad de Sevilla he podido recoger otro caso, en Cádiz también, incluso en Madrid, otros casos dentro de un hospital importante donde la médico me contaba todo lo que había vivido como residente, y que esta persona pues volvió otra vez a la vida. Pero como te digo, cuando esta persona fallece y encima tiene experiencia cercana a la muerte, como es también el caso de, en aquel momento, un chico de 15 años en Costa Rica, y que realmente con pérdida de masa encefálica tiene experiencia cercana a la muerte, y después vuelve incluso hasta con una serie de capacidades cognitivas, no de capacidades paranormales, sino cognitivas, incluso después de haber perdido masa encefálica, y él vive esa experiencia cercana a la muerte, desde cómo está el accidente de tráfico, lo recogen, todo ese periodo, incluso lo trasladan al hospital de San José de Costa Rica durante todo ese periodo, y después allí, una vez tapado, en un momento determinado, vuelve otra vez a la vida, después de haber sido diagnosticado como fallecido, y bueno, está esperando para ir a la morgue, y es reintervenido para, bueno, vuelve con una serie de secuelas muy importantes. Pero fíjate, Fernando, que él durante todo ese tiempo tiene conciencia fuera del cuerpo, de conciencia mientras está muerto. Que realmente tú dices, si el cuerpo, la conciencia dice que depende del cerebro, de nuestra neurofisiología, de nuestra bioelectricidad, esa es la teoría aceptada. Que la persona tenga conciencia. Hay una frase a mí personalmente, yo me adhiero a Peter Fenwick, un neurofisiólogo que Peter Fenwick, trabajó en Arnia en muchos casos, y que decía que, y hay un artículo, lo repito muchas veces porque es fácilmente asequible, un artículo en BBC donde él dice que la conciencia es como un receptor de televisión donde se está emitiendo el mensaje. Hoy en día diríamos la nube, porque hace muchísimos años que este hombre habló de ello, está emitiendo las señales, y nuestro cerebro lo que hace es compilarlo y llevarlo. Evidentemente tenemos conciencia de que estamos en el aquí y el ahora, pero si esto no funciona, ¿cómo vuelvo a ver conciencia? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Claro, la gran pregunta es casi, para mí, vamos, yo sobre todo es un tema que me apasiona, y que en este canal pues yo le dedico muchos vídeos también, ¿no? El tema de efectivamente qué es la consciencia, ¿no? ¿Qué es realmente la consciencia? Porque eso, en definitiva, es la pregunta de qué somos realmente, ¿no? Es decir, y eso sería el redefinir un poco la consciencia, pues en base a estas experiencias,
Yo creo que eso sí que abriría la puerta a Claro. un cambio, ¿no? A un nuevo paradigma, a una visión distinta de la ciencia, de la vida, del mundo en general, ¿no? Porque seguimos pensando que somos todavía, pues esto, ¿no? Claro, es Yo un creo. nuevo paradigma hoy en día con más tecnología. Como te he comentado antes, fíjate, hace ciento y pico años, investigadores o realmente como Ramón y Cajal habla de esas neuronas, se empieza a hablar de esas neuronas. Realmente otras personas, como he comentado antes, Aurobindo, lo deja por escrito y demás. Muchas veces lo que hacen ciertas personas es retomar y hacer como si lo hubieran sacado absolutamente como novedoso, pero realmente está ahí. ¿Qué ocurre ahora? Pues que tenemos ciertos medios que a lo mejor dentro de 40, 50 o 10 años son obsoletos, todo hay que decirlo, son obsoletos, Sí, y que realmente nos va a ayudar a comprender todo aquello que está sucediendo, porque evidentemente, igual que antes, alguien moría por la ponzoña y realmente lo que no sabían, que había unos gérmenes, que eran unas bacterias, hasta el siglo XVIII no se descubrió porque que visualmente existían esas bacterias, eran, bueno, parte de magia o vete tú a saber. Fíjate que, por ejemplo, Semmelweis, por decir que en los partos había que lavarse las manos, lo metieron en un manicomio. Sí, sí, tal cual. tremendo. Sí, Metieron sí. en un manicomio. Sí, sí. En cambio, hoy, ¿qué cirujano no se lava las manos para hacer una intervención reglada? Porque hay Totalmente. veces que hay que decir también, las de extremísima urgencia hay veces que te pone los guantes y ya está, pero por Claro, no, necesidad vital. no hay Eh, tiempo, claro. pero claro, fíjate, hemos pasado de meter a alguien en un manicomio por decir que hay que lavarse las manos para operar a ahora ser obligatorio hacerlo. El Sí, que no lo sí, sí, haga, pues evidentemente sabe que está convirtiendo una negligencia brutal. ¿Qué ocurre? ¿Es la misma realidad? Sí. ¿Es el cambio de paradigma? También. claro. Creo que siempre tenemos la constancia de que siempre ha habido vuelcos, ¿no? En la forma de ver las cosas, por lo tanto ahora también podría haberlo, yo creo, en cuanto a esto. Entonces, bueno, es interesante todo este tema y hay una última cosa, si quieres, por ir cerrando un poquito. Eh, yo sé que tú trabajas con hipnosis también y que ahí se producen también relatos y testigos de cosas, o sea, testimonios de cosas pues interesantes, ¿no? En todo lo relacionado con unas supuestas o posibles vidas anteriores, vidas pasadas. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema de las vidas pasadas o el tema de la reencarnación? Que, bueno, pues también es algo de lo que se habla mucho, ¿no? En este tema. Es un tema muy interesante y que realmente hay que decir que muchas veces depende del movimiento cultural que se crea o no en ello. De hecho, la religión cristiana hasta al principio, no recuerdo si era el concilio de Nicea, pues creía que la existencia de reencarnación, si tú te vas a Oriente, son creencias. Aquí no vamos a hablar de creencias, sino de evidencia. Y igual, pues que en un momento determinado he hecho hipnosis clínica en pacientes que han tenido experiencia cercana a la muerte para ayudar a esos bloqueos mentales. Hay que decir que cuando una persona tiene un shock, tiene un bloqueo mental y ayuda al estar relajado, al conseguir que la mente se abra, a que tenga acceso a esos recuerdos, en un momento determinado he estado investigando y sigo investigando a personas pues que en un momento determinado pudieran haber tenido un proceso de reencarnación. Hay que decir que bueno, no nos vamos a ir a los estudios de Tucker o de Stevenson sobre la reencarnación, sino por economizar tiempo, a decirte que yo en mi caso, incluso en caso inesperado, ¿no? Es decir, voy a buscar si tiene una vida pasada, como realmente el doctor Brian Way, uno de los primeros o el primero que utilizó en el Hospital Mount Sinai de Florida, utilizó esta regresión como elemento terapéutico, sino en algún momento en esas regresiones la persona salta a otra realidad y curiosamente a mí me gusta constatar. Digo curiosamente porque no voy a decir, bueno, pues me creo en lo que la persona me cuenta. Yo por suerte no me he encontrado a ninguna Cleopatra, ningún Marco Antonio, ni Julio César, ni ningún Napoleón. Por suerte, digo por suerte porque si me hubiera encontrado, pero sí me he encontrado casos que me han dado una serie de datos muy específicos desde
el lugar de residencia, fecha de nacimiento, la zona. Y hay que decir que son investigaciones que tú a lo mejor haces la regresión y uno de los casos hace muchísimos años hice la regresión y hasta realmente hace relativamente poco no puedes constatar, porque la base de datos, por ejemplo, donde existe un apellido que yo ni conocía, ni esa persona tenía relación con nadie conocido. Estamos hablando de una época donde Internet prácticamente ni estaba ni se le esperaba. Pero bueno, realmente la persona no tenía el acceso. Hoy día uno se va a una IA, le dice un nombre y te empieza a decir datos. Donde la persona te dice el lugar de donde vivía, la calle, que es muy importante. Incluso lugares que no existen hoy en día. Donde había una cantera, hoy en día hay un lago, donde eran casas unifamiliares con un nombre determinado de la calle, hoy se llaman de otra forma y está totalmente distinto. Y hemos podido encontrar incluso todo y cada uno de esos datos. Incluso en algún caso nos hemos encontrado casos donde hablan del apodo de uno de los reyes que estaban cuando él vivía, esta persona decía que vivía en esa, y no lo nombra por el nombre, sino por el apodo, y nos da una serie de datos específicos, que después de muchas investigaciones, porque claro, lo primero es realizar la regresión, recoge uno una serie de datos y después intenta uno constatarlo. Hay veces que puede ser fruto o de la imaginación, la recreación, claro, o hoy en día de algo que haya contado, pero cuando tú te introduces y vas investigando y vas haciendo y tú coges los datos y dices, bueno, tengo este dato, voy a verlo, voy a verlo y te encuentras una serie de paradigmas, como te voy a decir, calles que no existen, lugares que no existen, una localización específica, bueno, realmente unos datos específicos, podríamos decir, muy específicos. Sí. Claro, ya te hace decir, bueno, utilicemos la navaja de Ockham, que dice que la explicación más sencilla sería la más plausible. Por lo cual, si nos ha dado toda esa serie de datos, habría que pensar pues, que posiblemente la reencarnación exista. Sí, por lo menos apunta hacia ello, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se reencarna? Pues eso habría que hablar ahí de muchas cosas también. ¿Qué es lo que realmente... Claro. A lo mejor es un acceso simplemente a esa información de otra persona. Unas personas recuerdan, otras personas no recuerdan. ¿Por qué se recuerda las primeras etapas de la vida, antes de la poda neuronal? ¿Por qué esas personas son capaces de decirte, por ejemplo, los números de teléfono y equivocarse en el último número o darte unos datos tan específicos de personas que realmente si no las encuentra o no las busca no lo va a encontrar nunca? Claro, hay que decir que son una serie de datos que están ahí. Y no vamos a hablar de memoria celular, que sería otro elemento, porque ya se han investigado personas que han sufrido traumas durante la guerra y sus nietos tienen esos traumas posiblemente impregnados en el ADN de la persona. No, estamos hablando de memoria que no tiene nada que ver con esa memoria celular. El cuerpo distinto, historia distinta, lugares distintos, pero la persona tiene ese conocimiento inesperado, hay que decir inesperado, porque la persona te da una serie de datos tan específicos que tú dices, bueno, vamos a constatarlo. Hoy en día es más fácil. Hay que decir que hoy en día con todos los medios, cuando muchos de estos casos, incluso tengo algunos casos todavía por investigar, porque es muy tedioso la investigación y muy lenta y hay veces que tienes que tirar de todos esos conocimientos de esas personas que a lo mejor viajan ahí y le dices, mira, intenta buscarme en tal archivo, en tal cosa, o tú mismo te vas e investigas en un sitio determinado y hay veces que encuentras y hay veces que no encuentras. Entonces, por eso digo que la investigación no es lo que tú quieras, sino lo que salga. Y hay que ser, eso sí te digo, Fernando, hay que ser suficientemente humilde y responsable para decir, si sale, sale, y si no sale, no sale. Aquí no hay un paradigma de esto tiene que salir por lo que tengo que difundir. Efectivamente. No sale, no sale, y hay que decir, oye, pues mira, no sé lo que es, lo dejo ahí en nevera y ya está. Igual que hay un caso donde fehacientemente alguien te está mintiendo, decir, sé que me está mintiendo y evidentemente, ya sea por un beneficio primario o secundario, no te voy a componer esa Claro. Son cosas que hay que decir que lo que salga de la investigación, y a mí lo que me han enseñado y lo que sigo queriendo hacer es que salga lo que salga, yo lo voy a transmitir.
Y muchas Claro. de esas investigaciones, el otro día lo hablaba, del 100% de investigaciones a lo mejor estoy sacando a la luz un 5 o un 10%. Muchas porque, bueno, que no tendría tiempo para transmitirlas. Y otras muchas porque son tan importantes y tan intensas que realmente cuesta trabajo de entender. Sí, 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 sí. Bueno, el caso es que yo creo que es interesante que podamos tener presente esa, esa imparcialidad, ¿no? Del científico, ese espíritu aséptico sin inclinar la balanza hacia ningún lado, eso está claro, ¿no? Lo que Sí, está claro es que hay muchas preguntas abiertas ahí, ¿no? Todavía. No sé qué es lo que queda por investigar, si queda algo por investigar, me imagino que mucho, ¿no? mucho, Muchísimo. mucho. Mira, hay un científico, un matemático, Descartes, decía que daría todo lo que sabe por la mitad de lo que desconoce. Yo diría que daría todo lo que sé por una milésima de lo que desconozco. Hay que decir que cuando una persona cree que lo sabe, evidentemente había un filósofo llamado Mm, Sócrates que decía que él solamente sabía que no sabía nada. Por eso fue la persona más inteligente o más sabia de su época. sí, 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 sí. Realmente saber que no sabes nada es ya saber que sabes mucho. Y Claro. que realmente estamos en pañales. Lo que hoy en día es una realidad, lo que es algo que se plantea como real, mañana puede no serlo, porque hay otro paradigma completamente distinto y diferente que nos enseña que todos aquellos que conocíamos se nos va al garete. Fenomenal. Pues nada, es así, totalmente. Bueno, de momento, aquí tenemos esta investigación que yo creo que merece mucho la pena. No tengo miedo a la muerte, doctor Pertierra. ¿Para cuándo el próximo libro? Bueno, todavía me imagino que habrá un tiempo, ¿no? O no, o Bueno, lo estás ya, bueno, me decías que lo estaba ya. quiero darle las gracias a toda cada una de las personas que se han acercado porque han permitido pues, que hagamos una segunda edición del libro. Ajá, Pues, habíamos planteado de que si llegaba a un número determinado de libros, íbamos a realizar esa segunda fenomenal. edición y demás. Y realmente sigo, pero el tema del libro, cuando uno escribe, sabe cuándo comienza o cuándo ha comenzado. Vuelvo a decirte, tengo varios libros comenzados y Sí, nunca sabe cuándo lo va a acabar. Espero que dentro de no mucho pueda salir algún otro libro. Que lo tengo también avanzado, incluso de este tema o de algún otro. Son muy, muy variados. Tengo que decir que los temas son muy variados y que lo bueno que tiene ahora la informática es que puede tener uno de esos archivos y decir, sí, bueno, sí, pues sí. voy haciendo esto y voy haciendo esto otro. Muchas veces, dependiendo de las posibilidades de tiempo, espacio y también fuerzas que pueda tener uno y tiempo, sobre todo, vuelvo a redundar lo de tiempo. Espero Fenomenal. que no tarde mucho, que no tarde como en este caso, 10 Ah, años en hablar de experiencias de la muerte o 7 años que he tardado en el libro de Milagros sí. Médicos, pero Me pareció, me sí, pareció leer que era como una trilogía, puede ser, sí, sobre ese tema. posiblemente con los datos que tengo, una trilogía, tetralogía incluso. Ajá. Evidentemente, unos serán más amplios, otros serán menos amplios, pero evidentemente a mí me gusta escribirlo con tranquilidad, con seriedad, constatando todo aquello y no inventando nada. Luego tengo que decir que tiene que ser, y en estos casos, este libro es fruto todo de investigación propia. Entonces, es todavía más complicado porque en mi caso, uno se convierte en la persona, en el exégeta más amplio de uno mismo. O sea, uno lo que intenta revisar que realmente esté contando todo aquello que ha investigado, que ha vivido, incluso casos que yo tengo que decir, casos que tenía y que he Ujú. publicado en el libro. Pues, por ejemplo, un caso donde una persona recibe el mensaje de su madre fallecida muchos días después en su teléfono. Un caso me parece brutal, brutal. De nuevo, y lo había recogido hace muchísimos años, incluso prepandemia, estuve hablando de nuevo con esa persona, lo estuvimos de nuevo contactando para constatar que todo aquello que yo había recogido era la realidad, tal y como yo había visto ese teléfono, había visto esa factura de teléfono, Sí, como todo había ocurrido y que no añadía ni una coma ni un punto, pero tampoco importante, quitar coma y punto, porque toda esa realidad hay que contarla. Y yo creo que es una claro. responsabilidad de las personas de contar.
personas como yo y como otras muchísimas que hay, de contar todo aquello que investigamos en primera mano, sin decir me quedo con lo de alguien, porque si uno tiene una idea y le gusta la idea de alguien, lo refiere. Y yo en este caso, en algún caso he referido precisamente, hablo de Stevens o de Tucker en algún momento determinado o de otros investigadores y digo, ojo, el gusanillo esto me vino por esto y lo hago Claro. por esto, pero realmente hay que decir que el mundo de la investigación está abierto. A mí me encanta, de hecho, ahora dentro de un rato pues voy a hacer una cosita también de investigación, ya veremos qué es lo que sale, pero Muy bien. que va a ser interesante seguro. Fenomenal, pues nada, lo contaremos por aquí en una próxima entrevista, que a ver si puede ser en persona, por cierto, que estábamos comentando eso, ¿no? Encantado, Fernando. Ya sabes que fenomenal. Conmigo dije, cuadramos, sin problema. Lo único A ver si la, los dos, sí, y sí. A ver si la tercera la podemos hacer en persona, que estaría fenomenal. Ojalá. Pues nada, no sé si nos queda nada por contar. Bueno, que seguro se quedan muchísimas cosas, pero bueno, lo podemos dejar para esa tercera o cuarta o las que vengan entrevistas. Así que nada, oye, Miguel Ángel, ha sido un auténtico placer y nada, encantado que hayas estado aquí. Muchísimas gracias, por supuesto, por tu tiempo, por todo lo que nos has contado y como digo, pues eso, que nos veremos en una próxima ocasión. Así que nada, un auténtico placer. Muchísimas gracias, Fernando. Sabes que un placer siempre hablar contigo y bueno, y más de estos temas que me apasionan. Yo creo que se me nota. Se te nota, se te nota. Fenomenal, pues nada, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Chao, hasta pronto, hasta pronto.